Líder Visa presenta. Parece un escenario sacado de una película, pero lo que les voy a contar es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de la Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás, había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales, oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en el año 2001 cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar a todas sus muñecas. Bueno, buenas noches, yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Visitantes Nocturnos, espero que se le estén pasando bien, espero que estén todos tranquilos y en su casa o en donde quiera que nos estén dando el favor de su audiencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos fue sugerido la semana pasada, me parece que fue por Miriam, pero justamente antes de comenzar el tema voy a dar un pequeño mensaje. No, bueno, creo que lo doy después cuando vayamos a la mitad del programa o algo así. Sí, yo creo que es mejorcito. Vámonos pues al tema. Permítanme irme a mi archivo de notas, eso es. Y bueno, vamos a hablar sobre el Vaticano, o más bien sobre los hechos oscuros del Vaticano. Cuando una institución tiene tanto poder, tanta influencia, tanto alcance como el Vaticano, la gente se siente atraída hacia sus secretos, hacia lo desconocido de la institución. ¿Qué es lo que esconde? ¿Por qué nos miente? Sobre todo, porque el Vaticano es la sede de la religión católica, que es el faro moral de un buen número de personas. Considerar que el Vaticano podría esconder secretos es para muchos una herejía. Y es que se le conoce como herejía a la idea o conjunto de ideas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazados por las autoridades eclesiásticas, especialmente en la Iglesia Católica. Es una etiqueta que se pone para todos aquellos que discrepan de las ideas religiosas tradicionalistas, tengan o no tengan razón, fuera de un contexto religioso o no. Pero el Vaticano también se ha convertido en objeto de estudio riguroso
para los adictos de las conspiraciones, para los que buscan conocimientos velados, también para todos aquellos que estudian historia, pues no es un secreto que en sus puertas se han postrado una gran cantidad inimaginable de objetos, riquezas y artículos culturales de otras religiones del mundo. Desde la época de las cruzadas y tal vez desde antes, hasta los tiempos antiguos y los modernos, el Vaticano ha recolectado una inmensa cantidad de secretos que no se anima por completo a reconocer, y es por eso que el día de hoy le damos la calidad del tema de la semana. Sean pues bienvenidos a Visitantes Nocturnos, los secretos y los hechos oscuros del Vaticano. Ñaca ñaca. Muy bien, pues el Vaticano, además de ser la sede del papado, es conocido por su increíble cultura, su impactante arquitectura y sus invaluables monumentos. También es un centro de controversia y tiene su cuota de oscuros misterios. Por ejemplo, el exorcista más importante del Vaticano realizó más de 100.000 exorcismos. Aunque se cree que el exorcismo es una práctica que solo se ve en las películas de terror y que se vivió solamente en la Edad Media, la tradición sigue viva en la Iglesia Católica. El padre Gabriel Amor, ya fallecido, fue el exorcista principal del Vaticano. Él sirvió durante 60 años y se cree que realizó aproximadamente 160.000 exorcismos. Sin embargo, el rito del exorcismo no se limita al difunto exorcista superior, sino que ha sido realizado por varios papas a lo largo de los años. De hecho, en 2018, la BBC informó que el Vaticano recibió a 250 sacerdotes de todo el mundo para darles un taller anual sobre exorcismo. El Vaticano también ayudó a varios criminales de guerra nazis a escapar de las fuerzas aliadas. Tras la victoria de las fuerzas aliadas en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, los nazis se vieron obligados a buscar refugio fuera de Europa. Miles de criminales consiguieron escapar a países suramericanos, concretamente Argentina, Chile y Brasil. El investigador de Harvard, Gerald Steinaker, escribió un libro que muestra documentos de viaje que apuntan a que el Vaticano ayudó a los nazis a viajar a estos países. Steinaker sostiene que se hizo con la esperanza de revivir el cristianismo europeo y el temor a la creciente influencia de la Unión Soviética. El Vaticano, sin embargo, se ha negado a hacer declaraciones al respecto. También el siguiente punto es que el Vaticano ganó dinero con el Holocausto. Además de ayudar a escapar a miles de nazis de Europa, el Vaticano también participó en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de familias judías saqueadas por los nazis. Gerald Posner, un periodista estadounidense, dice que se cree que Bernardino Nogara, el asesor financiero del Vaticano, fue uno de los espías nazis. Al parecer, instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano invertir dinero en compañías de seguros italianas que se quedaban con los activos de los planes de seguro de vida de las familias judías asesinadas. Como el Vaticano era un inversor
y no un asegurador directo, no tenía que devolver nada del dinero obtenido mediante este esquema. Chan, chan, chan. Y vamos a ver qué sigue. Escándalos del Banco del Vaticano. Vamos a darle. El Banco del Vaticano, también llamado Instituto para las Obras de Religión, IOR, se ha visto envuelto en numerosos escándalos. El más controvertido es su trato con Hitler. Gerald Posner, como ya les había predicado, historiador, señala que el Vaticano recibía cada año el impuesto eclesiástico de Hitler. Una cantidad importante de dinero se pagaba al IOR para que no pudiera ser rastreada por los bancos occidentales. El IOR fue utilizado para almacenar miles de millones de dólares cuyos detalles nunca han sido revelados públicamente. Batilix. En 2012 salió a la venta un libro titulado Su Santidad, basado en la filtración de documentos secretos del Papa Benedicto XVI. Los documentos privados fueron filtrados por el propio mayordomo de Benedicto por el propio mayordomo del Benedicto XVI al autor Gianluigi Nucci. Después de revisar estos documentos se llevó a cabo una investigación interna. La investigación reveló que individuos que no eran del Vaticano estaban chantajeando a obispos homosexuales por haber roto sus votos de celibato. El Papa Benedicto XVI renunció al papado en 2013 debido a este escándalo. Y bueno, pues como todos nosotros sabemos, Benedicto XVI justamente acaba de fallecer recientemente, y entonces a él, quien lo pone en la mira, o a quien le rinde cuentas. Benedicto XVI se supone que debería ser la máxima autoridad, solamente le rinde cuentas pues a su Dios, ¿no? Esperemos que en estos momentos esté rindiendo las cuentas y no salga con que él tiene otros datos. Chan, chan, chan. La penitenciaría apostólica. La penitenciaría apostólica es un tribunal secreto que investiga los llamados delitos atroces. Se supone que se fundó en 1179 y se mantuvo en secreto hasta el año 2009. Solamente el Papa puede conceder la absolución a las personas llevadas a este tribunal. Algunos ejemplos de pecados son el intento de asesinar al Papa, que un sacerdote exponga el pecado o la identidad de una persona que se ha confesado con ellos, entre otros. El Papa actúa como jefe de este tribunal, llamado penitenciario mayor, y puede obtener la absolución o dejar que se mantenga la excomunión. Entonces, si ustedes se preguntaban quién mantiene en fila a los sacerdotes, quién mantiene el rigor, por ejemplo, del secreto de confesión y todo esto, la misma iglesia. La misma iglesia le impone castigos y convierte el Vaticano en su propia penitenciaría. Es decir, hay una prisión dentro del Vaticano que está destinada solamente para los sacerdotes y para todas estas personas que hayan cometido algún acto que la Iglesia Católica, que el Vaticano considere que está fuera de lo que ellos predican. Ahora vamos a ver el juicio a un hombre muerto. En el año 897, la Iglesia Católica sometió a juicio a un hombre muerto, conocido como el Sínodo de los Cadáveres. El juicio póstumo del Papa Formoso
fue celebrado por el Papa Esteban VI. Su sucesor, Formoso, fue acusado de usurpar el papado, a pesar de llevar 7 meses muerto. El cuerpo del Papa fue exhumado, vestido con atuendos eclesiásticos y llevado al tribunal papal para ser juzgado. Incluso se nombró a un diácono para que hablara en nombre del Papa muerto. Fue declarado culpable. Todos sus actos como Papa fueron declarados nulos. Su cuerpo fue despojado de las vestiduras y vestido con harapos. Se le cortaron los 3 dedos de la bendición y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, donde los antiguos romanos se deshacían de esos infames criminales. La verdad, esto me parece infame. Obviamente fue en el año 897 y digamos que por haber sido en esos años, pues se podría considerar que era lo que se hacía en ese momento, pero vaya, tomar un cadáver, decirle tú tienes la culpa de todo lo malo que nos ha pasado y después tirarlo, me parece completamente desdenable. Bueno, vamos a hablar sobre algunas de las teorías conspiratorias que esconden los archivos secretos del Vaticano. Pero antes de irnos para allá, vamos a ver si tenemos mensajitos en las redes sociales. Ustedes saben que estamos en facebook.com/robotomx. Dice Miriam Máximo, llegando como visitante. Hola Miriam, ¿cómo te va? Francisco Fabián López Castillo, siempre saludando a la banda. Dice hola, buenas noches. Eric y Juan. Fabián también dice hola Miriam. Juan Daniel Ruiz Sotelo, saludos Eric y visitantes nocturnos. Le devuelven los saludos a Fabián. Y mira, tenemos un chatbot. A partir de ahora recibirás notificaciones cuando Roboto transmite en vivo. Qué bonito, gracias chatbot. Francisco Fabián dice, hubo un papa que le hizo un juicio al anterior papa, pero sí ya estaba muerto. Es justamente del que acabo de mencionar. Yasmín Flores López dice, buenas noches Jazz. Dice, pregunta Gerardo Valdés Uriza, Eric, ¿es cierto que el Vaticano tiene astrónomos vigilando 24 horas al día el cielo en busca de vida extraterrestre? Te tengo que decir que no tengo idea. Eso es de las preguntas que solamente puede responder el buen Potato. Chun, 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 chun. Que tenga astrónomos, sí es muy probable. No creo que tenga astrólogos. ¿En qué se diferencian? Vaya, los astrónomos son como los que hacen los horóscopos, ¿no? O es al revés. Son los astrólogos. Déjame ver, vamos a irnos al internet a preguntar la diferencia entre astrónomos y astrólogos. Chan. Muy bien. La astronomía es considerada una ciencia y colabora con otras ciencias como la física y las matemáticas, mientras que la astrología es una creencia pseudocientífica. Ok, yo creo y estoy casi seguro de que en el Vaticano está lleno de astrólogos. Está lleno de astrólogos, es decir, de estas personas como los del horóscopo y eso, bla bla, que se inventan que existen signos y símbolos en las estrellas, cuando las estrellas son justamente cuerpos estelares, cuerpos que ya dejaron de existir hace muchos años. Muchas de las estrellas que vemos en el cielo ya ni siquiera están en existencia. Que tengan astrónomos, es decir, científicos dedicados al estudio de los astros,
en el Vaticano, pues esto ya me parece complicado creerlo. Ahora, que estos astrónomos, es decir, que son gente de ciencia, que sean científicos, que se encuentren vigilando 24 horas al día el cielo en busca de extraterrestres, pues bueno, me parece todavía más difícil de creer, porque vaya, pues no hay institución científica que tenga astrónomos dedicados a la búsqueda de vida extraterrestre. Es decir, sí existen, por ejemplo, radiotelescopios y centros de estudio del espacio en donde se han realizado de vez en cuando estudios para ver si de casualidad las ondas radiológicas, las ondas hertzianas que emite el planeta Tierra pueden llegar a otros planetas, y que si de esa misma forma como las ondas dejan a nuestro planeta, si en algún otro lugar del espacio del mundo podríamos nosotros llegar a escuchar algún mensaje que viene de otras civilizaciones. Esto sí se ha hecho, pero que tengan astrónomos vigilando 24 horas al día el cielo, pues se me hace algo difícil de creer. Sobre todo eso de las 24 horas al día, porque vaya, uno pensaría que estarían vigilando el cielo en la noche. No creo que estuvieran vigilando el cielo de día, aunque obviamente también se ha visto el fenómeno ovni en el día, pues es más probable que lo registren en la noche, ¿no? No lo sé, la verdad es que no estoy completamente familiarizado con este tema que me estás dando, pero lo voy a copiar en este momento y lo voy a pegar, porque pues te digo que me picaste la curiosidad, y entonces lo voy a investigar y te doy la respuesta en otro programa. Francisco Fabián López Castillo dice: buenas noches, Jazz y Her. Pregunta Gerardo Valdés Uriza: Eric, ¿es cierto que el Vaticano cambió la historia de la Virgen de Fátima y que los secretos de Fátima tienen que ver con la vida extraterrestre? Bueno, nunca vamos a saber nosotros qué es lo que realmente contiene el secreto de Fátima, justamente porque el secreto de Fátima se encuentra encerrado en el Vaticano, y estos documentos con el secreto de Fátima y todo lo que tiene que ver con los avistamientos de la Virgen de Fátima, pues solamente pueden ser vistos por un puñado de personas, entre ellos el Papa mismo, ¿no? Entonces, si el Vaticano cambió o no cambió la historia, es algo que solamente puede saber el Vaticano. Si el Vaticano cambió, reeditó los secretos de Fátima, y si los secretos de Fátima tienen que ver con vida extraterrestre, pues de nueva cuenta solamente puedo decir que esto solamente lo podrían saber las personas encargadas dentro del Vaticano de archivar todo esto. Que Fátima haya hablado sobre la vida extraterrestre, a mí me suena como teoría de conspiración. Me suena esto más bien a chisme de conspiración, lo de Fátima con la vida extraterrestre, más que como un secreto en sí, o como información pues que pueda ser confirmada. Necesitaríamos nosotros ver en algún momento pues los documentos que son concernientes a los secretos de Fátima, pero como acabo de decir, todos estos documentos solamente pueden ser vistos por un puñado de personas dentro del Vaticano, que obviamente tienen una muy ferviente fe en la religión católica, y por lo tanto no van a dar a conocer
algo que esté fuera de su dogma, nunca jamás. Tendría que ser visto o estudiado por alguna persona que no tenga religión, los llamados ateos. Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo, Benedicto XVI perteneció a las juventudes hitlerianas. Bueno, pues esto ya, ¿qué podíamos nosotros pensar? Juan Daniel es una persona que vivió en Alemania, que vivió en Europa en esas épocas. Prácticamente no ser nazi en tiempos de los nazis pues era algo malo. Entonces pues, tampoco es como que le pudieras tú expresar un mal a las personas por tratar de estar ahí en su época, ¿no? Es y más siendo un niño, más siendo un adolescente. Todos ellos tratan de sobrevivir, no estén o no estén bien en lo que es cuestión del raciocinio, de las ideas. Pues es gente tratando de sobrevivir en Europa y en esa época. Y es Gerardo Valdés Uriza le responde cuando era joven. Pues obviamente si son las juventudes hitlerianas, él era miembro cuando era joven, obviamente. Dice Miriam Maximov que Gert sabe mucho. ¿Qué? Gert sabe mucho. Así es, Gert es una persona sobre todo que le gusta mucho investigar el tema de los ovnis y los extraterrestres. Juan Daniel Ruiz Sotelo dice, el Vaticano tiene de todo, químicos, físicos, astrónomos, arqueólogos, etcétera. No me consta a mí, así es que pues te tendré que dar la razón, te tendré que decir sí. Si tú dices que el Vaticano tiene químicos, físicos, astrónomos, arqueólogos y de todos esos en su país, en su interior, pues solamente me queda creerte. Yo no podría negar ese hecho. Francisco Fabián López Castillo dice también en algunas obras de arte son demonios. A ver, en algunas obras de arte son demonios. Vamos a, si me permites, Fabián, vamos a perdón, vamos a interpretar un poco este mensaje. En algunas obras de arte son demonios. Bueno, sí es cierto, muchas, si no es que la mayoría de las obras de arte que se encuentran guardadas en los archivos vaticanos muestran demonios. Sí. Justamente una de las razones por la que todas estas obras de arte o por la que todas esas obras fueron quitadas del ojo público es justamente porque van en contra de la religión católica. Y pues, ¿qué va en contra de la religión católica? Primero, todo lo que tenga que ver con otras religiones. Entonces podría ser que haya obras en donde se refieran a demonios de otras culturas, de otras sectas, de otras religiones, de otras partes del mundo. Sí es muy probable que las obras de arte se encuentren guardadas en el Vaticano. Entonces también es muy cierto que en la Edad Media, en ese tipo de auge que hubo del arte durante la Edad Media, durante el Renacentismo, pues sí, los temas cristianos o los temas religiosos eran los más importantes de la época. Entonces prácticamente la gente no tenía nada más que leer. Bueno, muchas veces no tenían ni siquiera la capacidad de saber leer. Entonces mucho de su cultura popular
de lo que veían en el mundo, de lo que conocían, pues eran solamente los textos eclesiásticos. Por eso muchas de las obras de esta época tienen que ver con arte religioso. Y muchos de los artistas de la época pues se fueron hacia los demonios, a la representación de demonios para su arte, ¿no? Mucho de este arte fue considerado mundano, pagano, hereje, y entonces fue retirado de la vista pública y terminó en los archivos del Vaticano. Esto es completamente cierto. Entonces, en ese sentido, tanto en obras de arte que muestran a demonios, sí, tienes toda la razón. Ahora, obras de arte que son demonios, dudo mucho que las obras en sí estén poseídas por algún demonio. Lo dudo. Y que algunos artistas hayan sido demonios en su época, pues eso solamente se le queda en juicio a la ¿cómo se le llamaba? A la Inquisición. Dice Miriam Máximo, Vaticano envidioso. El Vaticano no es que sea envidioso, sino que simple y sencillamente es una institución que protege sus intereses. Sus intereses son mantener la historia que ellos contaron o que ellos dijeron que era la historia oficial, que cuenta su libro oficial. Y entonces todo aquello que no vaya con la historia oficial de su libro oficial, no quieren que la gente lo vea para que no pues los juzguen, para que no se pregunten si es verdad o no lo que aparece en su libro oficial. Entonces todas aquellas creencias, todos aquellos documentos, todas aquellas fuentes literarias, culturales, etcétera, que vayan en contra de su libro oficial, todo esto se tiene que quitar, todo esto se tiene que guardar, todo esto lo tienes que sacar de la luz del público. Ahora, ¿por qué no lo quemaron? ¿Por qué el Vaticano no quema estas cosas que considera que están fuera de su religión? Porque muchas de esas cosas valen un montón de dinero. Los documentos, el arte, las obras de arte, obras pictóricas, esculturas, todo lo que tiene el Vaticano dentro de sus bóvedas es dinero. Entonces, mientras el Vaticano no le permita a nadie verlo, pero lo mantenga dentro de sus bóvedas, es dinero guardado. El Vaticano no es tonto. El Vaticano, obviamente, va a mantener esas obras culturales guardadas, porque esas obras culturales le dan al Vaticano poder. No solamente poder sobre lo que la gente piensa, porque no van a haber ideas contrarias al Vaticano si las tienen guardadas, pero también poder económico y poder cultural sobre la gente. Entonces, todo eso es poder. El Vaticano, básicamente toda la estructura del Vaticano trata sobre poder, sobre controlar el poder y mantenerlo aislado, para que no pueda abusar de él o no pueda utilizarlo otra persona u otra institución que no sea la Iglesia Apostólica Católica Romana. Dice Cari Santiago, hola Cari, ¿cómo te va? Dice Gerardo Valdés Uriza, Eric, ¿es cierto que un papá tuvo un contacto con un extraterrestre? Pues claro que es cierto, hay un montón de papás en el mundo que han tenido contactos con extraterrestres. Yo no sé por qué papá al cielo tuvo que ir. ¿O es mamá? Bueno, sí, estoy completamente seguro de que hay muchos papás que tuvieron contactos con un extraterrestre. Ahora, si te refieres a papá sin acento,
Entonces también estoy completamente seguro de que probablemente algún sacerdote papista, algún papa, en su momento se encontró con algún fenómeno al que no le pudo dar explicación, ni siquiera con su libro, y entonces probablemente en sus adentros, mas no de forma pública, pudo haber expresado que se trataba de algo fuera de este mundo. Ahora, ¿cómo explica la religión católica el fenómeno extraterrestre? ¿Hay documentos o hay forma de saber qué es lo que dice la iglesia sobre los extraterrestres? ¿Sobre la vida en otros planetas? ¿Será que Dios se fue sembrando vida en otros planetas? ¿Estos otros planetas no tienen vida humanoide? ¿Será que Dios solamente hizo a su imagen y semejanza a las personas en el planeta Tierra? ¿Será que los otros seres en otros planetas no pecan? ¿Son completamente libres del pecado original? Es muy interesante el tema de los extraterrestres y la religión. Es muy interesante el tema, y yo creo que deberíamos tomarlo en algún otro momento en Visitantes Nocturnos. Pero por lo pronto, en lo que nos truje el día de hoy, yo creo, o es cierto, que un papa tuvo un contacto con un extraterrestre. Solamente puedo dejar eso como un tema para el chisme y para la conspiranoia, porque obviamente no hay información veraz que así te lo haga saber o que así te lo diga. Cari Santiago dice: es cierto que el Vaticano tiene la mayor biblioteca de libros antiguos y con verdades que contradicen por completo su ideología. Sí, Cari, eso sí, es completa y absolutamente cierto. Estas obras, estos libros, todo lo que tiene el Vaticano guardado viene de hace muchos años, como yo les estaba diciendo, desde antes de las cruzadas, pero sobre todo durante las cruzadas. Justamente se tomó el pretexto de la Guerra Santa para tomar todos estos libros, todos estos textos, todo este arte, todas estas esculturas, todo lo que se encontraban que iba en contra del libro oficial del Vaticano. Todo eso se llevó al Vaticano para ser guardado, no quemado, porque como les digo, todo eso tiene valor. Se lo robó literalmente la Iglesia Católica, se robó obras literarias, se robó dinero, se robó obras de arte, todo un montón de cosas se robó, con tal de mantenerlo dentro del Vaticano, con tal de mantenerlo lejos de los ojos de los píos, de los puros, de los humildes, de los que creen. Eso es completa y absolutamente cierto. Si es cierto, el Vaticano tiene la mayor biblioteca de libros antiguos con verdades, según los autores de los libros, obviamente, que contradicen por completo la ideología de su religión. Sí. Juan Daniel Ruiz Sotelo: de veras deberías hacer un programa de las juventudes hitlerianas. Y como todas las bonitas recomendaciones que me hace Juan Daniel Ruiz Sotelo, copio y pego en mi archivo de texto que tengo aquí. Copiar y pegar. Juventudes hitlerianas. Vamos a hablar sobre las juventudes hitlerianas. Que las juventudes hitlerianas son prácticamente como una escuela que enseñaba nazismo en su momento. Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo: los templarios le dieron muchos tesoros al Vaticano. Sí, literalmente. ¿Por qué los templarios en su época
fueron tan importantes? ¿Por qué los templarios en su época fueron tan importantes al grado en que se decidieron destruir esta institución, en que decidieron tomar a las cabezas de los templarios y quemarlos frente a todo el mundo? ¿Por qué? Porque justamente estos templarios encontraron tesoros alrededor del mundo, alrededor de su Guerra Santa. La mayoría se dice que lo entregaron al Vaticano. Todo lo que eran obras de arte, libros y todo eso no le interesaba a los templarios. Lo que se supone que se quedó los templarios, los caballeros templarios, y ya después sus sucesores, fue el dinero, fue el oro, fue la plata, fueron las joyas, ¿no? Entonces prácticamente de todo lo que ellos encontraban a su paso, mientras se dedicaron a robar y a robar y a robar y a robar por toda Europa, una quinta parte, una décima parte se lo quedaron ellos, ¿no? El diezmo, su contribución a la causa. Y entonces esa quinta parte, esa décima parte que se quedaron ellos, los propios templarios, se supone que fue un montón de dinero, un montón de lana. Los templarios eran justamente la segunda institución con más dinero en su época, más dinero que el propio Vaticano, que la propia Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica también estaba realizando pues demasiados gastos en esos momentos, ¿no? Entonces dijeron, oye, estos cuates están ahí, tienen dinero, ¿qué hacemos? Dales cranky, papi. Y entonces de ahí se quedaron con un montón de dinero, y de ahí sacaron para sus arcas. Así es. Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo, el Vaticano tiene un texto original de versos satánicos. Es muy probable que sí. Vamos a ver, ¿qué podemos considerar como satánico? Aquello que habla sobre Satán, sobre Luzbel, sobre el ángel, este ángel que era el comandante de las fuerzas supremas de Dios, ¿no? En su momento. Pero también podemos considerar que la figura de Satán, la figura de Luzbel, no es un invento de la religión católica, es una figura, es un dios pagano que ya existía desde hace mucho tiempo, antes de la llegada del cristianismo, del catolicismo en Europa. Muchas personas consideran que de hecho Luzbel, la figura de Satán, la figura de Lucifer, viene del dios Pan, de los griegos, me parece, ¿no? Que es del dios Baco, perdón, de los griegos. Entonces, es muy probable, sí, que el Vaticano tenga textos originales de los griegos, textos originales griegos, que hablen sobre Baco, que hablen sobre Pan, que hablen sobre todas estas deidades y mitología antes del cristianismo. Entonces, en ese sentido, sí, el Vaticano tiene textos satánicos. Ahora, en el contexto que nosotros le damos más moderno al satanismo, que es el de la adoración a Satán, es decir, ya la adoración al personaje que creó la Iglesia Católica como el malvado, como el villano de su historia, entonces también es cierto, porque muchas personas comenzaron a realizar una especie de, vaya, no todo el mundo está siempre de acuerdo con las ideas de todos los demás. Entonces, si en algún momento resulta que la iglesia cristiana, que la iglesia católica está siendo muy popular en todo el mundo,
Entonces en algún momento tiene que llegar alguien a decir, ah, no, yo estoy en contra de estos güeyes. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ellos son los más populares. Y entonces comienzan a realizar escritos que van en contra de esta religión. Entonces estos escritos se le pueden considerar como textos satánicos. ¿Por qué? Porque obviamente hablan sobre el villano que está dentro de los textos aceptados. ¿Y quién es el villano? El pobre Satancito. Entonces, sí, estoy completamente seguro de que en el Vaticano existen textos originales de versos satánicos, es decir, de poesía, de prosa, de obras de arte y de muchas otras cuestiones culturales que debieron en su momento haber sido destinadas hacia Satán, o del que Satán fue la musa inspiradora que les dijo, sí, así es como tiene que ser el mundo, porque Satancito lo dice. Entonces sí, Juan Daniel, el Vaticano tiene texto original de versos satánicos, sí. Juan Daniel Ruiz Hotel ahora nos dice, se les llama los soldados de Cristo y fueron traicionados por el mismo Vaticano. Sí, esto fue horrible. Si te gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia de los cruzados. Nada más que tengo pésima memoria, por eso no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba este cuate? Tengo pésima memoria para los nombres. Entonces no me acuerdo cómo se llamaba este cuate, que era el cruzado mayor, ¿no? Que cuando lo estaban quemando, le dijo, te maldigo a ti y a toda tu familia por 4 generaciones, que no sé qué, bla 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 bla. Es súper interesante la historia de los cruzados. Es muy interesante la historia de la caída de los cruzados. Es muy interesante la historia de las cruzadas, de la Guerra Santa. Es muy genial. Realmente pues, solamente les puedo pedir que busquen, que se ilustren, que lean sobre historia, porque la historia es muy interesante. Los soldados de Cristo, así es, y fueron traicionados por el Vaticano. ¿Y por qué fueron traicionados? Por el mugroso dinero, nada más y nada menos que por el mugroso dinero. Miriam Maximum dice, estaría genial un programa sobre cultos. Perfecto, vamos a tomar el comentario de Miriam, copiar y pegar para un programa siguiente. Chan, chan, chan. Dice Juan Daniel Luis Oteo, te apoyo, Miri. Sí, es un tema muy interesante, hablar sobre los cultos. Dice Miriam, entonces en el catecismo me enseñaron textos satánicos. Literalmente sí, Miriam, porque en el catecismo seguramente te dieron el origen de Satán, ¿no? Esos son textos satánicos. Yo digo. Dice Miriam, podemos concluir que el Vaticano es bueno si no investigando su historia, si no investigamos su historia. Es que no es que sea bueno o sea malo, simple y sencillamente, como les dije, lo único que busca el Vaticano es su autopreservación, es decir, buscar su propio bien. ¿Y a qué se refiere el propio bien del Vaticano? Vaya, en primer lugar, a generar su propia riqueza. ¿Cómo genera riqueza el Vaticano? Pues obviamente con todas las limosnas, con todas las aportaciones que se realizan hacia la Iglesia Católica, que van a parar en el Banco del Vaticano. Pero también la preservación del Vaticano tiene que ver con la preservación de los ideales de la Iglesia Católica, y estos ideales de la Iglesia Católica se tienen que preservar con la idea de que la gente no debe conocer sobre cosas que van en contra de su historia oficial. Entonces el Vaticano guarda todo aquello que va en contra
de los dogmas establecidos por el libro que ellos mismos escribieron y crearon y dijeron: esta es la palabra de Dios, compa, así es que si no crees en esto, te vas para... Primero te excomulgamos, ¿no? Y eso es lo menos que te puede pasar en la Iglesia Católica, que te excomulguen. Pero luego sí, los metían a la cárcel y les metían, pues, torturas y todo esto, ¿no? Entonces no era tan bonito en su época, pues, no ser cristiano. Y es también algo que no podemos repudiar, así como en su época no podemos repudiarle a todo el mundo haberse aliado con Hitler cuando tú eras alemán en esa época porque te hubieran matado. También es cierto que hubo una época, sobre todo en la Edad Media, en donde tenías que ser forzosamente de la religión cristiana, de la religión católica, o te mataban. Entonces también no podemos repudiar a la gente que haya en su momento tomado la decisión de ser católico, porque simplemente si no es católico, cuello. Dice Juan Daniel Rusotelo, Robert decide fue el mayor de los templarios, tienes toda la razón, Robert Decile, este es el nombre. Gracias Juan Daniel. Dice Miriam Maximoff, excelente servicio, la catequista. Dice Miriam Maximoff, Vaticano son como los gobiernos. Exactamente, el Vaticano de hecho es su propio gobierno. El Vaticano es una islita a la que se le concedió su independencia, y entonces es su propio país, es su propio gobierno, y el presidente, por así decirlo, de este Estado Vaticano es justamente el Papa. El Papa es el gobernador de este Estado. Entonces sí, es exactamente como si fuera México, el Vaticano. ¿Cuál es la diferencia? Que el Vaticano está sumamente resguardado, es prácticamente como una fortaleza dentro de Europa, en la que solamente se permite pues turismo, sí, cosas así, pero no puedes entrar en todos lados, no puedes entrar en todos los edificios, y no tienes acceso a sus archivos, a sus bibliotecas y bla bla. Prácticamente el Vaticano es como una mini Rusia en Europa, en el sentido de que tampoco en Rusia tienes la libertad de ir a donde te da la gana, ¿no? Dice Cari Santiago, hablando de dinero, la fortuna del Vaticano no tiene un valor definido, nada en dinero esos tipos, es lo que se dice, porque también el Vaticano es inteligente en el sentido de que no declara por completo todos sus ingresos, y puede hacerlo justamente porque es un país independiente. Entonces declaran una cierta parte, ¿no?, de lo que tienen, pero no tienen por qué declararlo todo. Sobre todo de lo que se dice que no han declarado por completo es sobre sus reservas de oro. Se dice. ¿Cómo saberlo? Pues no lo sé. Dice el Vaticano son como los gobiernos son peor. Pues, es la misma corrupción, es el mismo, sí, corrupción, es como se puede definir. Básicamente todo gobierno del mundo, todo gobierno democrático y no democrático de este mundo, corrupción. Dice Miriam, responde GPI por lo del dinero de la fortuna del Vaticano. Miriam ahora dice, lo que me sorprende es que en España ya casi no hay gente católica y la mayoría de las iglesias ya están cerradas o son mercados. Pues es que afortunada o desafortunadamente, yo digo que afortunadamente, pero para muchas personas es desafortunado, ¿no? Los tiempos modernos
han llevado a las personas a, a cuestionarse la religión, han llegado a cuestionarse realmente si realmente lo que creen es la realidad, si lo que creen es lo que eh, es la verdad del mundo. Y entonces por eso muchas personas, ya que tienen pues acceso a internet, ya que tienen acceso a más información, ya que tienen acceso pues a otro tipo de textos, a otro tipo de ideales, de historia, de moral, pues entonces deciden no ser tan abiertos, más bien tan cerrados hacia lo que creen, y no quedarse solamente con lo que dicen aquí o lo que dicen allá, ¿no? Buscan más información, buscan estar más enterados de las cosas, y obviamente pues esto genera que en Europa pues haya menos católicos, haya menos religiosos ahora, en tiempos modernos, de los que hubo antes, pues porque ya todo el mundo puede buscar en internet. Oye, es cierto, no sé, Jesús de Nazaret, es cierto, la Biblia, es cierto, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Y pues, si haces un estudio correcto de historia, si te nutres de toda la información existente, pues ya llegas a tu propia conclusión y ya dices, ah, caray, como que esto no está tan bonito, o como que esto me lo pintaron diferente a como yo era niño, y entonces por eso hay menos católicos en el mundo. Este es un fenómeno global que no solamente encierra el catolicismo. Muchas de las religiones del mundo están perdiendo adeptos. Y pues simple y sencillamente se están dejando llevar por el conocimiento científico, por lo que puede ser comprobado, por lo que puede ser visto. Y pues esto, vaya, para las religiones es malo, para el resto del mundo yo creo que es algo muy muy bueno. En los libros de Isaac Asimov, por ejemplo, cuando él habla del futuro del mundo, el futuro de Isaac Asimov ya no tiene religión, sí tiene espiritualismo, sí tiene forma de conciencia del individuo, sí tiene moral, pero ya no está esa moral confiscada a solamente un dogma de fe o a solamente una manera de ver al mundo. Es decir, ya no hay religión, pero el ser humano sigue siendo bueno simplemente porque ellos decidieron ser buenos. O Star Trek, por ejemplo, es algo muy genial. En Star Trek ya no existe la religión en el mundo como tal. Es parte de la historia de la humanidad, sí, pero no es ya lo que el mundo toma como tal, como si fuera real. Son historias, son parte de lo que fue nuestra historia. Pero, y no es que en el mundo de Star Trek ya todos sean malos, ya todos cometan pecados. No, el ser humano decide ser bueno, el ser humano decide ser honesto, no porque le tenga miedo al infierno, no porque le tenga miedo al diablo. El ser humano decide ser bueno por convicción propia. Y esto es algo genial. El ser humano decide ser bueno simplemente porque es bonito y es genial ser bueno. Dice, el Papa es AMLO. No lo creo, el Papa es mucho más inteligente que ese señor de las 4 letras. Miriam Maximoff, el Vaticano es como una escuela que no puedes entrar a la biblioteca, pero ahí está. Exactamente. Bueno, en una escuela sí puedes entrar a la biblioteca. Que la gente no vaya es otra cosa. Pero normalmente sí te dejan entrar en la biblioteca. Dice, la Guardia Suiza es la encargada de proteger a los papas desde tiempos memoriales. Órales. Son como los guardias rojos del imperio. Como los guardias imperiales que tenían sus armaduras rojas. Así de bum, 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 bum. Igualitos, igualitos, igualitos.
Dice Miriam Maximoff, las reservas de oro de México no están en México. Chan, 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 chan. Dice Miriam Maximoff, a mí me gusta mucho España, son muy liberales. ¿Qué te puedo decir? En general puede ser que sí, pero también son muy conservadores en muchos otros aspectos. Vaya, pues son seres humanos. No, no podemos decir que todos son liberales o que todos son conservadores, porque pues normalmente las personas somos diferentes, ¿no? Hay diferentes grupos, pero sí, en España el liberalismo está tomando mucha fuerza. Cari Santiago dice, dato curioso, la Madre Teresa de Calcuta tenía su propia cuenta de banco en el Vaticano y sí, tampoco nadie sabe en cuánto se estimaba, puesto que recibía donaciones millonarias que nunca usó para seguir haciéndose la mártir. Exactamente. Como bien se dice, la Madre Teresa de Calcuta era la socia máxima del Banco del Vaticano. O sea, prácticamente la Madre Teresa de Calcuta tenía tarjeta, ¿cómo le dicen esta? Tarjeta sin límites, la Black. Tenía la tarjeta Black del Banco del Vaticano. Así de, puedes comprar lo que se te dé la gana en el mundo, porque tienes todo el crédito del Banco del Vaticano. Dice Miriam Máximo, dudo que con esas acciones esté con Diosito. Pues, quién sabe. Vaya, para las personas que creen en la vida después de la muerte, probablemente la Madre Teresa no creo que esté en el cielo, la verdad. Yo creo que debe estar en este lugar, ¿cómo se llamaba? El que es como la sala de espera. Yo, eso es lo que supongo. Ahora, ándale, el purgatorio. Chan, chan, chan. Dice Miriam Maximoff, dato curioso, me pusieron Guadalupe por la Virgen de Guadalupe. Ayuda. Ustedes disculparán. Pues no es la única. Existen un montón de Lupes Guadalupes aquí en este país, justamente por la Virgen de Guadalupe. La creencia, el amor, el apego por la Virgen de Guadalupe aquí en México está muy, muy, muy cañón. Y por eso muchas veces es prácticamente un tema prohibido, porque si tú dices algo en contra de la Virgencita, please, te puedes meter en muchos, muchos problemas por la gente que está demasiado enajenada con la religión, que así de plano te puede meter tus cates y te puede, pues prácticamente, sí, meter una de estas madrizas legendarias, simple y sencillamente por expresar algún tipo de sentimiento en contra de la Virgencita, please. En, pregunta Cari Santiago, entonces el Papa es familiar lejano de Palpatine. No es, vaya, no, yo no creo que en algún momento George Lucas lo acepte, pero estoy casi seguro en un 80% que la figura de Palpatine está basada en el Papa católico, en el Papa cristiano. Chan, chan, chan. Dice Miriam Maximoff, aprendan, la Madre Teresa era millonaria y no compraba Gucci para presumir. Tienes toda la razón. Toda la razón. Dice Cari Santiago, pero me atendía en los mejores y más exclusivos. Se atendía en los mejores y más exclusivos hospitales, mientras a los que cuidaba los dejaba morir vilmente. Claro, porque ella era la persona que importaba. Dice Miriam Máximo, me dan un levantón por decir algo malo de la Virgen. La verdad es que sí,
sí puede pasar. Y esto es algo que siempre me dicen a mí cuando viajo a algún estado de la República. No hables de religión, no hables de política, no hables de religión. ¿Por qué? Porque te van a dar un levantón y te van a dar un susto muy muy grande. Y sí, por poco he estado en esas ondas. Dice que hay Santiago, la Madre Teresa ni modo, se hizo lo que se pudo. Así es. Bueno, ya no les seguí platicando. ¿Dónde lo dejé? Aquí está, perdón. Ahora sí, teorías conspirativas sobre los archivos secretos del Vaticano. Y esto es lo que le va a gustar a Gerardo, justamente porque estas son las conspiraciones, es decir, lo que se cree que existe dentro de los archivos del Vaticano, lo que cree la gente que existe en los archivos secretos del Vaticano. Número uno, por supuesto, Jesús no existe. Hay sospechas de que los archivos contienen comunicaciones entre el emperador Nerón y San Pablo sobre la existencia de Jesús. Algunos teóricos de la conspiración creen que el Vaticano oculta pruebas de que Jesucristo no existió. Y bueno, no quiero meterme yo, obviamente, con la religión de nadie, pero de manera histórica, de manera realista, la figura de Jesús de Nazaret no existió. Es una historia creada por basada en la vida de diferentes personas que estuvieron vivas durante el tiempo del Jesús histórico. Jesús, vaya, es un nombre muy común, sobre todo en esta zona en donde vivió Jesús de Nazaret, en Nazaret, en Belén, toda esta área. Jesús es un nombre muy común, y en esos ayeres pues no se utilizaban los apellidos de las personas, ¿no? Decían Jesús hijo de fulano, hijo de sutano, ¿no? O el que venía de acá. Entonces hay muchos Jesús de Nazaret, porque en Nazaret nacieron muchos chuchos. Hay muchos Jesús, hijo de José, porque José también es un nombre muy común. Y entonces muchos de lo que se cree, los historiadores modernos creen, por eso, que la figura histórica de Jesús de Nazaret fue creada a partir de las historias de muchas personas, o mínimo un puñado de personas que se llamaban Jesús y que vivieron durante esta época, en esta zona durante esta época, ¿no? Es lo único que voy a decir. Ahora bien, pruebas de vida extraterrestre. Es exactamente lo que nos estaba diciendo Gerardo. Los rumores sugieren que el Vaticano tiene pruebas de la existencia de vida extraterrestre en forma de cráneos extraterrestres. Algunas fuentes afirman que los archivos contienen pruebas de que el Papa está conspirando con seres extraterrestres para implantar a todos los habitantes de la Tierra chips informáticos. Bueno, esta es una teoría de conspiración. ¿Existe o no existe pruebas de vida extraterrestre? No lo sabemos. El Papa está conspirando con seres extraterrestres para implantarnos chips informáticos. ¿Quién sabe? ¿Por qué sería el Papa el que nos inyecte los chips? Cuando sería más fácil que nos lo inyecte la Organización Mundial de la Salud cuando nos vacuna, ¿no? Bueno, pues no lo sé, son conspiraciones. La siguiente, los 3 secretos de Fátima.
Se cree que el controvertido tercer secreto de Fátima es un documento secreto oculto en los archivos. En 1917, 3 niños de Portugal recibieron profecías, una de las cuales fue presenciada por miles de personas. La supuesta supresión de este tercer secreto alimentó los rumores de que su contenido se refería a un holocausto nuclear, un desastre natural o algo por el estilo. La publicación del contenido de este secreto en el año 2000 no contribuyó mucho a acallar las especulaciones. Ok. ¿Qué es este famoso secreto de Fátima? Bueno, lo que pasa o a lo que se refiere toda esta historia es de que cuando se supone que se apareció la Virgen de Fátima en 1917 allá en Portugal, la Virgen dio a conocer 3 secretos. Los 2 primeros secretos se anunciaron así con bombo y platillo a todo el mundo y bla bla bla. Y el tercer secreto se dijo que era tan poderoso, tan perjudicial para la raza humana, que se tenía que mantener justamente el secreto, y se tenía que mantener pues en el Vaticano. En el año 2000 se supone que ya se dio a conocer este tercer secreto, que la verdad no tenía así, resultó así como que mucha crema en sus tacos, porque prácticamente no decía nada el tercer secreto, ¿no? Entonces, como a nadie le gustó lo que se anunció en el tercer secreto de Fátima, comenzaron los rumores, comenzaron los chismes, comenzó la gente a decir: oye, estuve esperando tanto tiempo para que se diera a conocer el tercer secreto de Fátima, y resulta que es una bobada. Y entonces por eso la gente que ya había dicho que el tercer secreto tenía que ser sobre la guerra nuclear, sobre el fin del mundo, algo así, no se quedó callada y dijeron: no, ese no es el tercer secreto de Fátima. Entonces el verdadero tercer secreto tiene que estar guardado todavía en las bóvedas del Vaticano y tiene que ser conocido, obviamente, por el Papa. Vamos en algún momento de nuestra historia a conocer lo que hay dentro de este tercer secreto de Fátima. Vamos en algún momento de la historia a conocer todo lo que se alberga en las bóvedas del Vaticano. Pues no lo sabemos. Probablemente cuando la religión católica deje de ser la más gobernante, la más conocida en el planeta, probablemente sí, pero pues de momento no. Se dice que el Vaticano es el hogar de la mayor colección de pornografía. Algunos teóricos de la conspiración creen que los archivos vaticanos contienen la mayor colección de pornografía del mundo. El Museo de la Erótica de Copenhague confirma estas especulaciones, además de los escritos del fundador de National Review, William Buckley Jr., y de la académica Camilla Paglia. Pues es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, les he estado reiterando varias veces, dentro de los archivos del Vaticano se encuentra todo lo que el Vaticano consideraba fuera de los cánones religiosos, ¿no? Entonces, si los cruzados se encontraron una colección de arte pornográfico, pues obviamente eso no era para que lo vieran las masas, ¿no? Eso no era para conocimiento público. Entonces es probable que esté guardado en el Vaticano. Si se encontraron detalles pornográficos, películas pornográficas, fotografías pornográficas, pinturas pornográficas, esculturas pornográficas, obviamente todas estas formas de arte deben de ser parte, probablemente, muy probablemente, deben de ser parte de la colección del Vaticano. Ahora, otra teoría de conspiración
que están controlados por los Illuminati. Chan, 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 chan. Algunas personas creen que, a pesar de su disolución en la época medieval, los Illuminati se han mantenido por sí mismos, con unos miembros colocados en algunas de las posiciones más poderosas de todo el mundo. Uno de estos cargos poderosos sería el Vaticano, donde se cree que muchos de sus miembros prominentes forman parte de los Illuminati. Bueno, tomemos en cuenta que parte de la historia conocida sobre los Illuminati justamente es de que ellos se derivaron de las cruzadas. Ellos se derivaron justamente del ejército de las cruzadas. Y entonces obviamente pues se dice sobre la historia o sobre los rumores o sobre todo el misticismo que rodea a los Illuminati, pues que ellos se encuentran en las esferas del poder más grandes del planeta. ¿Y cuál es una de las esferas más grandes del poder del planeta? Pues obviamente la Iglesia Católica y obviamente el Vaticano. Entonces, por supuesto, se dice que los Illuminati están en el Vaticano. Hay un grupo, ¿no?, que se desprende de los templarios, que comenzó esta onda de los Illuminati y que después se volvió parte de la Iglesia Católica y del gobierno del Vaticano. ¿Será o no será? Pues quién sabe. Tampoco es que bueno, además de los Illuminati, ustedes saben, claro, que existen los masones. Se supone que los masones también son parte del mito que rodea a los Illuminati. Entonces, si hubo masones en el Vaticano, probablemente algunos de ellos son Illuminati. Chan, chan, chan. Y por último, en las conspiraciones, se dice que el Vaticano es el lugar de una máquina del tiempo. Se cree que fue construida por un científico y sacerdote italiano, el padre Pellegrino Maria Arnetti. Se llama el cronovisor. El cronovisor es un dispositivo que aparentemente permite ver el futuro y el pasado. Aunque no hay constancia de la existencia de este dispositivo, algunos creen que está escondido en algún lugar de los archivos del Vaticano. Chan, chan, chan. Y bueno, este es el más ciencia ficción de todo lo que se dice sobre el Vaticano, que hay una máquina del tiempo. Bueno, no es una máquina como tal para viajar en el tiempo, pero sí es una máquina que te permite ver el tiempo. Es una máquina que te permite ver el pasado y ver instancias del futuro. Ahora, imagínate la existencia de una máquina como esta. Simple y sencillamente, con poder ver el futuro, podrías cambiar muchas cosas, ¿no? Si puedes ver en qué va a terminar la lotería, puedes convertirte en millonario, ¿no?, de la noche a la mañana. Y quizás no estaba en el futuro de la humanidad que tú fueras millonario y que tuvieras descendencia y que esa descendencia fuera muy poderosa por justamente el dinero que hiciste cuando tú tuviste un vistazo en el futuro y viste los números de la lotería. Entonces ya estás cambiando la historia de la humanidad, y a lo mejor ese cambio de la historia de la humanidad acelera el fin del mundo, el fin de la humanidad como tal, ¿no? Es algo muy interesante, sí. Es algo muy bonito pensar, ¿no?, que en el Vaticano puede haber una máquina como esta. Es muy interesante pensar en una máquina como esta. Pero pues ya estamos entrando en los terrenos de la ficción fantástica. Ya es ya es meterle no sé, ya no la crema, ya le estás metiendo la vaca completa a tus tacos.
Y pues esto ya es exagerar demasiado, creo yo. Vamos a ver qué es lo que dicen los mensajitos. ¿En dónde me quedé? Chan, 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 chan. Aquí me quedé. Dice, ¿qué? No sé. Y pone Miriam un conejito. Dice, entonces me mintió mi catequista y Mel Gibson. Pues no lo sé. Dice, no digas eso en Iztapalapa porque te dan un levantón. La verdad es que sí. Uy, si dices algo, no sé, cuando están celebrando lo de la Semana Santa y todo esto, uy, no, ni te imaginas. Karen Santiago dice, la imagen del Jesús que todos conocemos plasmada por Da Vinci es el rostro de uno de sus muchos amantes. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón herido, aguerrido. Corazón, corazón malherido. Seré tu héroe cautivo, cautivo. Seré, au. Seré tu héroe de amor. Bueno, ya. Miriam Maximoff dice, se te juntan los del tianguis, los de la feria, los vendedores ambulantes y todos los de Iztapalapa. Así es. Y la UNESCO. No, la UNESCO no creo. Dice, pregunta Miriam Maximoff, ¿Grogu está bautizado? Gollito es un ser de otro mundo que no cree en religión específica, aunque probablemente Gollito crezca dentro del credo de los mandalorianos. Entonces, no. Dice Miriam Maximoff, Eric, ¿qué piensas que pasaría si todos los archivos del Vaticano se dieran a conocer? Si se dieran a conocer todos los archivos del Vaticano a conocer, yo creo que se terminaría la Iglesia Católica, en el sentido de que se darían a conocer obviamente muchos documentos que contradicen la historia oficial, muchos documentos que contradicen la Biblia oficial, pero sobre todo se darían a conocer muchos documentos que se plasmaron en el Tratado de Constantinopla, justamente con el rey Constantino, firmados por el rey Constantino, en donde dicen, a partir de este momento vamos a decirle a la gente que esto es obra de Dios, que este libro es obra de Dios, que este libro marca la única verdad que conocemos y que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Deben existir estos documentos históricos. ¿Por qué? Porque se sabe que este hecho histórico ocurrió. Se sabe que Constantino hizo este dictamen. Se sabe que hubo sacerdotes, que hubo grandes clérigos de la Iglesia Católica que durante este concilio en Constantinopla desarrollaron las bases y los fundamentos de lo que ahora es la religión católica. Entonces, se sabe que existen, pero no hay pruebas materiales. En el momento en el que se hagan las pruebas materiales, ¿con qué cara tú le dices a la gente que ese libro fue escrito por Dios si básicamente tienes el recibo, ¿no? De este capítulo fue escrito por fulanito de tal, o este libro lo construyeron tales y tales y tales y tales sacerdotes el día tal de nuestra era, ¿no? ¿Con qué cara lo dices? ¿Con qué cara lo haces si existen los documentos que testimonian que no? ¿Cómo le dices a la gente que Jesús es el Hijo de Dios si existen documentos históricos firmados por clérigos, por sacerdotes de la época, en donde se llega a un acuerdo sobre
sobre la divinidad de Dios. ¿Cómo les dices que la Virgen María fue virgen, que es siempre virgen y que es la madre de Dios, si debe de haber documentos firmados en donde se dicen que todo esto fue un acuerdo al que se llegó para justamente que todas las iglesias del mundo dieran la misma historia? Entonces, básicamente, si se dan a conocer por completo los documentos del Vaticano, se cae toda la fantasía detrás de la religión. Se cae el pensamiento mágico. Y te das cuenta que la religión católica fue creada por un grupo de personas, por un grupo de entusiastas y por un rey hace muchos años. Y pues entonces, ¿con qué cara la iglesia les dice: no, todo esto viene por parte de un Dios que no existe en este mundo? Eso es lo que yo pienso que podría suceder. También, ¿qué podría suceder? Sería una época de iluminación para la raza humana, porque tendríamos acceso a conocimiento nuevo. Tendríamos acceso a cosas que no conocemos en estos momentos y que podrían ser interesantes, justamente como estos nuevos, no sé, a lo mejor hay historias diferentes sobre el catolicismo, a lo mejor hay historias diferentes sobre Dios, historias diferentes sobre Jesús, a lo mejor hay historias diferentes sobre otras deidades, historias diferentes sobre otras culturas. Entonces sería para el mundo sería un iluminamiento. Para la iglesia probablemente sería su caída. Dice Miriam Máximo, pero los masones son canon. Sí, los masones son canon. Dice Miriam Máximo, estaría genial una serie sobre los expedientes X del Vaticano. Pregunta Miriam, ¿ya está el programa pasado en Spotify? Es otro de estos secretos del Vaticano. Dice Cari Santiago, el camino así es. No, Cari, hay que tener una gramática correcta. Así es el camino. Así es el camino. Y bueno, esto es todo lo que tengo yo para ustedes el día de hoy con el tema de los secretos del Vaticano. Y creo que estos son todos los mensajes que tenemos hasta el momento en las redes sociales. Espero que este programa esté siendo de su agrado, de su gusto, y que al menos sea entretenido para ustedes. Vuelvo a decirles, no me quiero yo meter en la religión de nadie, no me quiero meter yo en lo que nadie cree, en su core, en su belief, en su dogma, en su canon. No me quiero meter en eso, pero al mismo tiempo tengo que hablar del tema, y tengo que hablar de historia, y tengo que hablar de hechos, porque si no lo hiciera no estaría yo realizando una actividad periodística, que es al final de cuentas a lo que yo me dedico. No estaría yo siendo un periodista, sino que estaría siendo una de estas personas que simple y sencillamente están tratando de controlar la información y de dar a conocer solamente una parte de ella, solamente un dogma, ¿no? Entonces no es mi intención yo decirles en qué creer o decirles qué pensar. Lo único que yo trato de hacer con este programa es entretener. Lo único que yo trato de hacer con este programa es darles información. Ya cada quien sabrá si cree o no, si sabe o no, si investiga o no sobre todos estos temas
Yo solamente siento que es muy, muy, muy interesante de lo que se está hablando y por eso lo estoy dando a conocer. Entonces, si me dan un segundito para tomar un poquito de té, me voy a ir a los mensajes patronales. ¿Sí se llaman mensajes? ¿Cómo se llaman? Mensajes patronales. Mensajes. Bueno, ahorita regreso. Chin, chin, chin. Bueno, pues vámonos al segmento comercial de este programa, que es cuando yo les hablo de a lo que me dedico y lo que hago. Yo soy diseñador gráfico y en esos momentos estoy yo tratando de meterme en lo que es el mercado del 3D, del diseño tridimensional, del modelado tridimensional. Soy comunicador visual y entonces por eso les tengo para ustedes ni más ni menos que esta colección de figuras desarrolladas por mí que se llaman autores Rebabitas. El que ya les había yo mostrado, ya les he mostrado varias veces, es Edgar Allan Poe. Es una figura modelada por mí de Edgar Allan Poe. Y ahora la nueva figura que les traigo para su consideración es H.P. Lovecraft. Chan, 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 chan. El mismísimo Herbert Philip Lovecraft. No, Herbert no. ¿Cómo se llama? Se me olvida, perdón. H.P. Lovecraft. Lo tenemos aquí en su figurita de acción, así de chuas, 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 para defenderse de criaturas legendarias. Tiene en su hombro un pequeño Cthulhu. Es un Cthulhu chiquitito, pero yo siento que se ve más como un tumorcito, porque como que le falta definición. O sea, lo hice demasiado chiquito y entonces no se alcanzan a notar sus tentaculitos. Entonces se ve más como un pequeño tumorcito que está en su hombro. Pero sepase usted que es un Cthulhito. Chan, 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 chan. Este es H.P. Lovecraft. Chun, chun, chun. Herbert Philip Lovecraft. Y como tercera figura, yo estaba pensando hacer a Oscar Wilde, pero me puse a buscar contemporáneos de estos dos escritores y me encontré un nombre que me pareció muy interesante, y este es el de Mary Shelley. Mary Shelley, si ustedes lo recuerdan, lo saben, es la famosa escritora que creó la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo. Así es, esta es la mamá de Frankenstein. Entonces yo dije, una señora tan importante también merece su propia figura. Lo que tiene Mary Shelley en una de las manos, en una de sus manos, está agarrando otra mano. Chan, 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 chan. En el sentido de que, bueno, al menos lo que yo pienso es de que es una mano tomada de un cuerpo para reanimarlo en un cuerpo normal, ¿no? Bueno, ¿por qué la colección se llama Rebabitas? Porque yo estoy tratando de llegar a esa nostalgia que sentíamos todos nosotros cuando veíamos juguetes en la calle, en el mercado, que estaban hechos de plástico, que estaban hechos de un solo color y que muchas veces pues contenían justamente rebabitas.
estas pequeñas cositas, detallitos de que habían sido sacados de una máquina, no de una máquina que los estaba haciendo a todos en serie. Entonces este es el sentido nostálgico al que yo le quiero llegar, pero también me gusta en el sentido de del fandom al que le gusta crear sus propias cosas, al que le gusta desarrollar sus propios kits de garage, que le gusta colorear, pintar todas estas figuras. Entonces las dejo yo así, de manera cruda, para que justamente cada persona le dé su propia personalidad. Y entonces aquí mira, por ejemplo, te muestro a el mismísimo Edgar Allan Poe, ya pintado, con su capita de laca, brillante, bonito, ¿no? Como si fuera ya una figura hecha por una fábrica. Aquí está. Vamos a tener a Lovecraft pintadito. Lovecraft pintadito con su cutulito. Ya se ve más como cutulito, pintadito de verde, ¿no? Con sus tentaculitos. Y por supuesto también tengo pintada a Mary Shelley. Chan, chan, chan. Tengo aquí, vaya, no los tienes que pintar igual que yo. No los tienes que pintar exactamente igual que yo. Solamente es un ejemplo de cómo podrían quedar tus figuras si decides pintarlas. Pero además, esta colección no solamente viene con la figura y ya, sino que en el sentido de que soy diseñador gráfico, de que soy comunicador visual, me gusta darle un plus a la colección, y por eso también desarrollé una serie de tarjetas coleccionables. Entonces cada figura viene con su propia tarjeta coleccionable. Aquí está la tarjeta de Mary Shelley. Aquí está la tarjeta de H.P. Lovecraft. Y aquí está la tarjeta de Edgar Allan Poe. Y así, chan, chan, chan. Tienes tu colección de tarjetas de autores de terror, de ciencia ficción, de misterio, vaya, autores renacentistas, ¿no? ¿Cómo se les llamaría? Victorianos. Autores victorianos o contemporáneos de la época, bla, bla, bla. Entonces, llévate tu set de 3 tarjetas con sus 3 figuras por tan solo 100 pesitos. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Oye, Eric, ¿cómo pido estas tarjetas? ¿Cómo pido estas figuras? Es muy fácil. Tú puedes escribirme a mí directamente a través de la página de Facebook de roboto.mx. Puedes dejar un mensaje diciendo quiero un paquete, y con todo gusto yo te respondo con los datos para que compres tu paquete. Si vives en la Ciudad de México, te los puedo hacer llegar en una estación del metro. Si vives en el interior de la República, pues también te doy los datos para que puedas pagar el envío y te llegue a tu casita esta colección. Son 100 pesitos, 3 figuras. Son 3 figuras y 3 tarjetas de colección. Chan, chan, chan. Una vez que he hecho mi mensaje comercial, mi mensaje de figuras, vamos a ver si existen últimos mensajes. Dice Miriam Hernández, cosa hermosa. Y dice Miriam Maximoff, referencia a Frankie. Chan, 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 así es. Pues bueno, ahora sí.
Este es todo el programa que tenemos el día de hoy. Esto es Visitantes Nocturnos. Espero que haya sido de su agrado, espero que sea de su interés, espero que al menos los haya mantenido entretenidos el programa del día de hoy. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Visitantes Nocturnos de roboto.mx. Por favor, visítenos, lean los artículos que tenemos en roboto.mx. Yo los veo, los leo la próxima semana a la misma hora, en el mediodía, perdón, a la medianoche del sábado. Aquí siempre llegamos todos los visitantes nocturnos. Ahora sí, vámonos pues a disfrutar de la noche, vámonos a dormir, vamos a dejar que las buenas conciencias, que las buenas costumbres descansen. Chan, chan, chan. Bye.